El objetivo de este documento es informar a muchos sobre la civilización maya para dar a conocer ciertos aspectos importantes que debes de saber de esta cultura para asimismo obtener aprendizajes de la misma. El contenido que se podrá observar aquí será la organización social y política de los mayas, la religión en la cultura, escritura, calendarios, numerología, mayas peninsulares y ciudades importantes mayas. Organización política de los mayas prehispánicos. Se integraba por diferentes maneras. Por el Xalachhuinic, que básicamente era el gobernante que tenía como funciones, de que designara a los jefes de cada aldea, quienes eran conocidos como Batabop. También se integraban por Akuchap, que era integrado por un consejo. Se encontraban sacerdotes y los señores principales. También estaban los Batap, que eran los jefes menores que se encargaban de cumplir las funciones civiles y religiosas. Igual estaba el Akuleluk, que era el compañero del Batap, que básicamente eran de que ayudantes y mensajeros literalmente. También existían los Ajolpopop, que eran los que ayudaban a los señores del gobierno en sus pueblos y así. Y estaba el Ajolpop, que eran los delegados políticos religiosos del Xalachhuinic, quienes de que hacían de que grandes ceremonias y fiestas sagradas, ellos de que literalmente lo organizaban. Y por último se encontraban los tupiles, que literalmente eran los funcionarios, eran los de categoría más baja se diga, ya que algunos eran los guardianes que vigilaban que haya un buen orden público y que se cumplan las leyes, eran como que las policías municipales. La organización social maya estaba dividida normalmente en 5 niveles. En la cúspide iban los sacerdotes, quien era el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad o municipio. Debajo de estos iban los nobles, caciques, jefes, guerreros y altos funcionarios con sus familias, nobleza. Justo debajo iban los comerciantes, disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades. Ya casi para finalizar están los artesanos y campesinos. La mayoría de los de población eran tejedores, alfareros, agricultores y vivían trabajando en comunidades. Ya por último nivel tenemos a los esclavos, castigados por delitos y prisioneros de guerra, frecuentemente sacrificados a los dioses. El calendario maya. Hay que tener en cuenta que los mayas no tenían un solo calendario para usar, pero caracterizaban la fecha basándose en diferentes tipos de calendarios que diseñaron. Se centraron principalmente en el Texolquín, el calendario divino, donde un año equivale a 260 días. El calendario civil, Hab, era más probable para nuestros calendarios que usamos hoy. Hab calculó un año como 365 días. Los mayas usaron el siglo de Venus como una especie de señal para demostrarles el día correcto para organizar, y la cuenta larga es similar al calendario juliano. La numerología es otro punto muy interesante, el cual se basa en el sistema de números mayas que se creó en base a problemas simples de la vida diaria. En contraste con el sistema decimal que usamos hoy, los números mayas se basan en el sistema numérico vigesimal, lo que significa que el sistema tomaba el número 20 como base en lugar de 10. El sistema de números mayas se creó en base a problemas simples de la vida diaria. Hay 3 símbolos principales para formar los números. 0, que se demuestra de una forma de concha, 1 que está simbolizado con un punto y 5 que es una barra horizontal simple. Se cree que los símbolos se crearon al tener la inspiración de los frijoles frescos, ya que los frijoles frescos tienen un máximo de 5 frijoles dentro de la piel. La piel se asemeja a la barra y cada frijol como puntos. También habían ciudades mayas, las cuales fueron una civilización mesoamericana que se gestó en los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. También su desarrollo llegó hasta países como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
La presencia de esta gran cultura es la región de Mesoamérica. Durante 18 siglos ha dejado importantes yacimientos arqueológicos repartidos por varias ciudades que demuestran la gran grandeza de sus gentes y que son uno de los principales motivos por los cuales México tiene mucho turismo. Por ejemplo, algunas de las ciudades más espectaculares son Tikal, que se encuentra en Guatemala, Chichén Itzá, que se encuentra en México, Copán, que se encuentra en Honduras, Caracol, que se encuentra en Belice, y Palenque, que se encuentra en México. Como cualquier cultura, la antigua civilización maya también se divide principalmente en 3 periodos. El periodo preclásico. Este es el tiempo durante el cual se dieron los primeros asentamientos y el desarrollo temprano de la agricultura. El periodo clásico. Durante este tiempo, la civilización maya alcanzó su apogeo en términos de desarrollo urbano, arquitectura, escritura, arte y ciencia. Y el periodo posclásico. En este periodo, la cultura maya experimentó transformaciones significativas, lo que resultó en el abandono de las formas típicas de la cerámica y de la arquitectura. Cabe mencionar que los mayas no eran un imperio unificado, sino más bien una serie de poderosas ciudades-estado que a menudo se aliaban o luchaban entre sí. Los mayas practicaban una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Sus principales deidades fueron Hunabku e Inzapna, aunque también tenían otros dioses en representación de la lluvia, el viento, la muerte, la guerra, etc. Todos los rituales mayas tenían su origen en la mitología. Los máximos responsables de la conocida como religión precolombina eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de entender y explicar el porqué de las cosas, así como presidir los actos rituales y religiosos de los mayas. Sus prácticas religiosas constituían un lenguaje capaz de comunicar a los hombres con el inframundo. Esas eran sus creencias más conocidas. La verdad hemos pasado súper, está muy padre. Solo un detalle que después voy a comentar.